El puesto avanzado de Z no era más que un tramo rocoso en el extremo más alejado del sector 9. Una mota de polvo en comparación con la Tierra. Blip en el radar de la galaxia. Ni siquiera era militar. Solo un civil. Colonia científica. 37 humanos vivían allí. Botanistas, bioquímicos, astrotógrafos y sus hijos. Tranquilo, aburrido, olvidado, hasta que llegaron los Koru. Nadie los vio venir. Sin declaración, no. Advertencia, sin demandas. La primera señal de socorro fue breve, solo 3 segundos de estática seguida de una palabra, apenas audible a través de la confusión. Fuego, luego silencio. Al mando de la Tierra, el general Reva se sentó en la sala de guerra, con los dedos inclinados, mirando la pantalla vacía como si pudiera gritar. La respuesta sí esperó lo suficiente. El comandante Mies estaba detrás de ella, pálido, rígido. Enviamos un dron de respuesta. No recuperó nada. Sin señales de vida. Solo tierra quemada. Reva no habló. Ella solo la tocó. Los dedos sobre la mesa 1, 2, 3 veces. Luego dijeron con voz plana: «Juega». Dio la señal satelital. Les mostró las secuelas. Cráteres, cenizas, cuerpos humanos, o lo que quedaba de ellos. La mano de un niño, todavía agarrando un animal de peluche, asomado de los escombros. La sangre y el polvo se mezclaron en el suelo. Uno de los edificios aún ardía como si estuviera llorando días después. No hay sobrevivientes. Ninguno. No fue solo asesinato. Fue un insulto. Los Koru no atacaron estaciones militares. Ellos no fui tras las flotas de la Tierra. Eligieron el objetivo más suave e inocente, y lo aniquiló como si fuera un mensaje. Y tal vez lo fue, pero la Tierra había dejado de ser un miembro pasivo de la Orden Galáctica hace décadas. Reva se puso de pie lentamente. Quiero escaneos orbitales del mundo natal de Koru dentro de 1 hora. Tráeme las coordenadas de orientación y despierta el S3. Tripulaciones. Mies parpadeó. Estás autorizando por completo. Represalias. Los ojos de Reva no parpadearon. Estoy autorizando la extinción. La habitación se quedó en silencio. No hubo debate. Sin voto. Porque los humanos lo recordaban. Recordamos los siglos. De ser ignorado por otras razas. Tratado como simios atrasados con barcos de lujo. Patrocinado. Burlado. Bordeado y ahora atacado. Pero también recordamos nuestras guerras. La forma en que ardió la Tierra en la Segunda Guerra Mundial. Tenacidad, rabia, el hecho de que los humanos no fueran los más rápidos, ni los más fuertes. No somos los más avanzados, pero fuimos implacables. Los Koru habían golpeado primero. La Tierra respondería en último lugar. A bordo del Dreadnought Vengeance, Capitán León. Recibí sus órdenes en silencio. Ella no sonrió. No se inmutó. Ella simplemente se volvió hacia su tripulación. 300 de los operadores más letales de la Tierra y dijeron: «Conoces las órdenes. Sabes lo que hicieron. No vamos a negociar. Vamos a borrar». El mundo natal de Koru, Aldron, era un exuberante planeta verde azulado del doble del tamaño de la Tierra. Poblado por 1.400 millones de Koru, elegantes alienígenas tipo mantis con cristalinos, huesos, y una cultura de eficiencia fría. Se enorgullecían de la estrategia, lógica, superioridad. No tenían idea de lo que vendría porque los humanos no pelea guerras como lo hicieron otros. No participamos en duelos honorables ni medidos. Respuestas. Luchábamos como animales cuando estábamos acorralados. Y ahora no estábamos acorralados. Estábamos desatados. La flota llegó a la órbita de Aldron 47 horas después de la primer golpe. Para entonces, todos los humanos en la Tierra habían visto las imágenes de Outpost. Los padres lloraban en las calles. Voluntarios inundaron el ejército. Canales. El planeta se afligió. Y luego se enojó. La Tierra no envió diplomáticos. Envió ojivas S3, bombas de antimateria forjadas por el sol capaces de atomizando ciudades. Antes del lanzamiento, el Capitán León abrió una banda ancha. Transmisión. No para hablar, solo para mostrar una transmisión en bucle del puesto avanzado. Sin audio, solo los edificios en llamas, la mano del niño, el cráter donde solían estar los dormitorios. Jugó durante 10 minutos.
Luego se cortó la alimentación y el cielo comenzó a caer sobre Aldrón. El momento en que el primer S-3 detonó, en la atmósfera superior de Aldran, el cielo se iluminó como un segundo sol. Los satélites Koru se convirtieron en fragmentos fundidos. Su escudo planetario, diseñado para detener los impactos de meteoritos y ralentizar las embarcaciones enemigas, brilló durante unos segundos y luego se agrietó como el vidrio bajo un Amer. La primera ciudad en desaparecer fue Keldrek, la capital. Un segundo fue una bulliciosa metrópolis de agujas plateadas y jardines verticales, torres relucientes y aerodeslizadores que fluyen. En el siguiente, era un pozo de fuego blanco, vaporizado desde el centro hacia afuera. No había tiempo para evacuaciones, no había tiempo para alarmas. Un pulso de antimateria en bruto borró 5 millones de Koru. La capitana León no se inmutó mientras los datos fluían por su pantalla hueca. Firmas de calor, pérdida de biomasa, redes eléctricas. Parpadeando. La IA del barco, Argo, informó con voz tranquila. Detonación S-3. Exitoso. Ciudad objetivo Keldril eliminada. Estimación de víctimas 5.2 millones. Ella no dio orden de hacer una pausa. No habría advertencias. No hay tiempo para. Los Koru para levantar la mano o pedir perdón. No después de lo que le hicieron a Z. Continúe con la secuencia objetivo. Detrás de ella, la tripulación trabajaba como un reloj. Nadie lloró. Nadie se rió. Era un silencio nacido de algo más profundo que la rabia, algo más frío. Esto no fue venganza. Esto fue retribución. En Aldrón se desató el caos. El Koru siempre se habían considerado intocables. Sus enemigos en el pasado habían librado guerras políticas, diplomáticas, bailes. La Tierra no estaba jugando a ese juego. La Tierra vino por sangre, y la Tierra no. Señorita, 5 ciudades más siguieron en los siguientes 40 minutos. El fuego floreció en todo él. Superficie como pétalos rojos. Cada uno un beso de extinción. La corteza del planeta comenzó a fracturarse. Del puro estrés por calor. Las nubes se convirtieron en humo negro. Océanos hervidos en los bordes. Los centros de mando de Koru se apresuraron a responder, pero sus redes de comunicación estaban caídas. Satélites desaparecidos. Relés de comando borrados. Ni siquiera pudieron enviar un llamada de rendición. Dentro de la sala de guerra en venganza, comandante de Al, segundo en comando, se volvió hacia el capitán León. Están ciegos. Ni siquiera están devolviendo el fuego. No tienen tiempo para pensar, respondió León rotundamente. No vinimos a pelear una guerra. Vinimos a terminar uno. Aún así, sintió un pulso debajo de las costillas. Algo frío. No culpa. Algo peor. Memoria. Ella recordó el puesto avanzado Z. Ella haría. Sirvió con el doctor Caro allí hace años. Un hombre dulce, tranquilo. Solía hablar de cultivo de flora compatible con la tierra en suelos extraños. Su esposa y su hija estaban con él. Fueron incluidos entre los muertos. Los 3 se habían quemado. León apretó los puños a la espalda. No, ella no se sentía culpable. Ella se sintió justificada. Pero la tierra no estaba terminada. De vuelta en el planeta, uno de los pocos generales Kororu supervivientes, Tibasan, estaba parado en un búnker, con los ojos abiertos y temblando. El aire apestaba a azufre y circuitos de fusión. Sus pantallas de comunicación estaban muertas. Sus oficiales gritando. «¡Oh, muerto!». Se volvió hacia sus ayudas, hablando en el agudo dialecto Klik Koru. Pero todo, lo que surgió fue pánico crudo. Esto no puede ser. Eran primitivos hace una generación. Son humanos. Él no los había visto venir. Nadie lo había hecho. El Consejo Galáctico había pasado décadas, ignorando la Tierra, viéndolos levantarse con sospecha, luego descartándolos como emocionales, irracionales, demasiado agresivos, demasiado humano. Tenían razón. Y ahora era demasiado tarde. Otra explosión sacudió las paredes subterráneas. Hormigón y acero. Diseño Kororu. Desmenuzado como papel. Tuasan intentó correr, pero no llegó a la puerta. El techo se derrumbó, enterrándolo en silencio. Mientras tanto, en la órbita superior de Aldrón, la flota de la Tierra se dividió en 3 grupos. La venganza condujo al planetario. Bombardeo. 2 barcos de apoyo, Relentless y Asborne, comenzaron.
Descensos atmosféricos, apuntando a zonas industriales y núcleos de energía enterrados bajo la superficie. Sus órdenes eran: simple, ninguna infraestructura debe sobrevivir. En la Tierra, las noticias ya se habían ido. Viral. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo estaba mirando. Hubo emociones encontradas. Vítores, lágrimas, rabia. Algunos querían más. Otros querían que parara. Algunas protestas. Estalló en las regiones más pacíficas de la Tierra. Pero esas voces fueron ahogadas por el dolor. Las imágenes de Z fueron jugado en bucle a través de las ciudades de la Tierra. Muros conmemorativos iluminados con los nombres de los perdidos. 37 colonos, 11 de ellos niños. Ellos fueron la razón. La presidenta Arias se presentó ante la Asamblea de la Tierra Unida 2 horas después de la represalia. Su voz era tranquila, resuelto. Nosotros no empezamos esto. No pedimos la guerra. Pero la Tierra ya no es un mendigo. En la mesa galáctica, no somos ovejas esperando ser sacrificadas. Somos la llama que responde a la oscuridad. Los Kor golpearon a nuestros hijos, a nuestros científicos, a nuestra paz. Y ahora tiene nuestra respuesta. En el fondo, Dren ardía. Por hora 5, más del 60% de la superficie del planeta había sido diezmada. Los Kor ni siquiera habían sacado una sola embarcación del mundo. Las flotas estaban en desorden. Astilleros bombardeados. Astilleros derretidos. El capitán León finalmente dio la orden. Despliega la lluvia negra. La tripulación se congeló. Por un momento, la lluvia negra no era un arma de guerra. Era un arma de finalidad. Nanobots diseñados programados. Desmantelar sistemas complejos a nivel molecular. Edificios, núcleos de energía, infraestructura, biotecnología, incluso plantas de procesamiento de alimentos. La lluvia negra no mataría al Kororo permaneció instantáneamente, pero les quitaría cualquier posibilidad de reconstrucción. Una extinción quirúrgica lenta. El comandante Dale la miró. ¡Ay! Aún quedan algunas ciudades intactas. Zonas rurales. ¿Estás seguro de esto? León no parpadeó. Eligieron la guerra. Ahora aprenderán a qué se refieren los humanos cuando decimos nunca más. La lluvia negra caía como niebla, gris, brillante, casi hermosa en él. Atmósfera. Y donde quiera que cayera, las cosas dejaban de funcionar. No con explosiones, no con fuego, solo silencio. El planeta murió por su propio peso. En uno de los últimos refugios Koru supervivientes, un joven técnico, apenas mayor de edad, abrazó a su madre y susurró: ¿por qué hicieron esto? Ni siquiera hemos oído hablar del post-Z. No lo sabíamos. Ella no dijo nada. No había nada que decir. La guerra nunca fue realmente una guerra. Eso fue una respuesta. Un mensaje tallado en ceniza planetaria. Nunca toca la humanidad. Otra vez. En órbita, la capitana León se sentó sola en su habitación privada. La misión estaba casi completo. Su pantalla parpadeó con registros de confirmación. Aldran tasa de aniquilación de 92% ciudades restantes. Pérdida total no funcional de la biosfera esperada dentro de las 72 horas. Tasa de supervivencia civil inferior al 0,04%. Miró fijamente el informe y luego cerró el archivo. Ella debería haber sentido algo. Victoria, pena, tal vez incluso arrepentimiento. Pero todo lo que sintió fue silencio hasta que ella. La mano alcanzó el colgante hueco alrededor de su cuello. Ella lo golpeó suavemente. Apareció un rostro. El doctor Karu riendo en un viejo video casero. Su hija estaba en su regazo sosteniendo una flor, sus rostros congelados en el tiempo, intactos por el fuego. Ella lo vi jugar 3 veces. Entonces ella lo apagó. No habría celebración, ni medallas, solo silencio. De vuelta en la Tierra, los cielos no estaban iluminados con fuegos artificiales, sino con linternas, una por cada alma perdida en Z. Se construyó un muro conmemorativo en menos de una semana. En todas las zonas horarias, la gente vino a presentar sus respetos. Algunos todavía cuestionaban la escala de la respuesta de la Tierra. Algunos lo llamaron monstruoso, pero la mayoría permaneció en silencio. Y una placa debajo de la pared lo decía todo. Por cada puesto avanzado Z, habrá un halcón. Nunca más. El Consejo Galáctico, una vez desdeñoso de la Tierra, ahora estaba presa del pánico.
Los mensajes inundaron los canales diplomáticos de la Tierra. Disculpas, condenas, advertencias. Pero la Tierra no respondió. Todavía no. Tierra. No le importaba lo que pensara el Consejo. La Tierra había enviado su mensaje, y la galaxia lo había recibido, alto, claro y en llamas. La era de la humanidad rogando por un asiento en la mesa había terminado. Ahora la Tierra se quedó solo, temido, respetado. Y por primera vez en Galactic. Historia intocable. 3 días después de que saliera el último buque de guerra humano. En la órbita de Aldron, el planeta fue declarado oficialmente estéril. Nada se movió en la superficie. Sin luz, no. Señal, sin sonido. Los océanos eran ácidos. Los cielos eran hollín. La lluvia negra había hecho su trabajo con precisión silenciosa, despojando cada rastro de civilización hasta sus huesos. En el oscuro frío del espacio, una verdad tácita se instaló en toda la galaxia. La humanidad ya no debía ser provocada. Pero lo que realmente cambió no fue en órbita, o en tierra quemada. Fue en el silencio que siguió a través de lo conocido. Sectores. Las reacciones llegaron rápidamente. En Virex 9, un planeta dirigido por gremios comerciales, que una vez rechazó la membresía de ERS por ser demasiado joven. Flotas enteras revueltas. Para actualizar los protocolos de defensa, los enviados diplomáticos fueron llevados a tierra, rogando por garantías. Ninguno fue devuelto. Sobre el mundo del capital político de CEPA, el Consejo Galáctico convocó una cumbre de emergencia. 11 especies, algunas antiguos, algunos nuevos, se sentaron en silencio mientras veían imágenes de la última película de Aldran. Transmisión. Una breve y borrosa transmisión satelital de una última brecha en la ojiva S3. La corteza, seguida de estática. Embajador Urel del Trell. Ken Federici, conocida por su lógica fría, fue la primera en hablar. Esto lo cambia todo. Los humanos no somos como nosotros. No podemos tratarlos como lo hicimos antes. Un anciano de la raza estoica, una forma de vida basada en gas más antigua que la mayoría de las civilizaciones, flotaba lentamente en su esfera de contención. Son fuego. Manejamos el fuego como si fuera. Era humo. Ahora nos quemamos. Aún así, una voz entre ellos permaneció. Desafiante. Embajador Dren de los Solari. Una especie con tensiones de larga data con humanidad. Esto no era justicia, escupió Dren. Fue masacre. Los Coro atacaron un solo puesto avanzado. La Tierra destruyó un mundo entero. Silencio. Entonces Urel respondió fríamente. Tú lo llamas masacre. Ellos lo llaman equilibrio. 1. Puesto avanzado para un planeta. Comercio justo según los estándares humanos. Y si deciden que algo que hacemos es un insulto, si se odren, perdemos una luna, una estación, una especie. Esa era la pregunta que ninguno de ellos podía responder porque ya nadie entendía verdaderamente a los humanos. Quizás nunca lo habían hecho. De vuelta en la Tierra, el estado de ánimo estaba cambiando. El monumento aún permanecía en pie. El dolor todavía se aferraba al aire como ceniza. Pero debajo del luto vino algo más duradero. Resuelve, no solo para sobrevivir, pero para dominar. Los ciudadanos de la Tierra habían visto lo que sucedió cuando bajaron la guardia. No más. Los números de reclutamiento militar aumentaron. Hombres y mujeres jóvenes se alinearon en puertos espaciales para unirse a las flotas. La Armada Espacial duplicó su tamaño en cuestión de meses. Los contratos de fabricación de armas aumentaron. La frase nunca otra Z se convirtió en una voto cultural y en laboratorios subterráneos algo más oscuro comenzó a crecer. Proyecto Halo Rojo enterrado bajo el Himalaya. Halo Rojo había comenzado como una contingencia, un secreto. Protocolo para la defensa planetaria total y represalias a gran escala. Pero después, Aldron. El proyecto cambió de enfoque. Ya no se trataba de represalias. Fue sobre prevención. El general Reva, el arquitecto de la aniquilación Koru, ahora supervisó a Red Halo ella misma. Su centro de mando se encontraba en lo profundo del hielo, rodeado por paredes reforzadas de titanio y un bastón que nunca abandonó la montaña. Un científico se acercó a ella con un bloc de datos. Hemos progresado en los asesinos estelares. Es posible con suficiente antimateria almacenada. Podríamos diseñar una bomba que pudiera extinguir un sol. Reva no se inmutó. Hazlo.
Ella no preguntó si era ético. Ella no preguntó quién podría ser el enemigo. La Tierra nunca volvería a ser vulnerable, ni siquiera a estrellas. Mientras tanto, el capitán León fue llamado de regreso a la Tierra. Su barco, Vengeance, era atracado sobre el Ecuador para un rearme profundo. Ella se quedó en una observación oscurecida. Torre con vistas al astillero donde los técnicos se movían como hormigas alrededor de las gigantescas máquinas de guerra. Una voz habló detrás de ella. Nos hiciste intocables. Se volvió para ver al presidente Ara ella misma, pequeña, tranquila, pero sus ojos estaban más duros. Ahora, como si no hubiera dormido bien desde que se perdió el puesto avanzado. No, respondió León en voz baja. El Coru lo hizo. Eso. Acabo de recordarle a la galaxia que sangramos cuando nos cortan. Arya caminó a su lado. Y cuando sangramos, ahogamos a otros en él. Una pausa se extendió entre ellos. Entonces Arya susurró. No me arrepiento. ¿Tú sí? La mandíbula del león se tensó. Lamento que fuera necesario. La presidenta asintió lentamente, con los ojos fijos en las estrellas más allá de la ventana panorámica. Ahora nos tienen miedo. Sabes que nunca volverán a confiar en nosotros. Para empezar, nunca confiaron en nosotros, dijo Leon. La voz de Arya se suavizó. Entonces, ¿y ahora qué, capitán? Nos convertimos en monstruos para evitar ser presas. Leon no respondió. Ella no necesitaba hacerlo. La respuesta quedó en el aire, obviamente pesado. Sí, porque la Tierra se había dado cuenta de algo aterrador y liberador. Esa paz en la galaxia no se ganó a través de la diplomacia. Fue tomado a través de poder. Y la galaxia había escuchado. Todas las especies ahora. Marcó la Tierra como una civilización de la zona roja. Comercio reducido, fronteras respetadas. Las patrullas se duplicaron cerca de sectores humanos, no porque temieran ataques, sino porque temían las consecuencias. En una estación de investigación distante, cerca del borde del espacio inexplorado, un grupo de los científicos extraterrestres susurraron sobre la Tierra en voz baja. Uno de ellos, un Yari, analista de datos, había compilado todos los registros conocidos de respuesta militar humana durante los últimos 2 siglos. Miró el gráfico. Una tendencia se destacó. Represalias humanas. Aumenta exponencialmente con la provocación emocional. No valor táctico, no. Pérdida de recursos, emoción, amor, dolor, rabia. Los humanos no solo lucharon, sino que vengaron. Y eso era algo que ninguna civilización galáctica había preparado jamás. Para una especie que armó sus emociones. En la Tierra, el servicio de noticias cambió lentamente. Del luto al orgullo, una generación de niños crecía ahora bajo la sombra de Aldrin, un nombre que no se pronunció con vergüenza, sino como advertencia. Las clases de historia ya no. Enseñó la lucha de la Tierra por el reconocimiento. Enseñaron la llegada de la Tierra como una fuerza galáctica. Escuelas jugadas. Videos dramatizados del ataque de Coru, luego lo siguieron con escenas de la represalia de la flota. Los adolescentes citaron el discurso del general Reva como escritura. En órbita, se construyeron más barcos. Más grande, más rápido, más inteligente y cada uno de ellos llevaba un símbolo grabado en su casco, una llama roja envuelta alrededor de un planeta destrozado. El nuevo sello del Comando Interestelar de la Tierra. Pero no todos celebraron. Un pequeño grupo de disidentes, filósofos, exoficiales militares y pacifistas reunidos en secreto en lo que quedaba de la antigua coalición por la paz de Ginebra. Edificio. Hablaron en círculos silenciosos. Encendieron velas por los perdidos en ambos lados. Había niños en Aldrón. Susurró una mujer. No votaron por la guerra, dijo otro. No dejaron caer el bombas en Z. Un hombre mayor, un almirante retirado, miró de su vaso. Pero criaron a los que lo hicieron, al igual que estamos criando a los nuestros. Sus palabras golpearon la habitación como agua helada. No estaban en contra de la justicia, pero ellos temían lo que se estaba convirtiendo la humanidad. Porque ¿cómo llamas a una especie que responda al dolor con obliteración? ¿Qué? ¿Llamas a un pueblo que responda a la pérdida con la muerte planetaria? No los llamas aliados. Los llamas dioses o monstruos. Y así la galaxia comenzó a dividirse. No es una guerra abierta. Todavía no, pero a distancia. Precaución.
Algunas especies se inclinaron hacia el apaciguamiento. Otros comenzaron armas secretas, programas. Los tratados fueron reescritos pensando en la Tierra. El equilibrio de poder había cambiado para siempre. Y a medida que pasaban los meses, un extraño miedo nuevo comenzó a crecer. No es que la Tierra atacaría de nuevo, pero que algo algún día podría atacarnos de nuevo. Y esa respuesta de la Tierra sería peor, porque ahora la humanidad no solo era temida, estaba observando, esperando, y eso, nunca volvería a llorar en silencio. 6 meses después de la caída de Eldron, la galaxia se instaló en una calma tensa y artificial, una paz construida no sobre la diplomacia, pero en el miedo. La Tierra había hecho lo impensable, y la galaxia seguía, luchando por entender cómo vivir con eso. El comercio con humanos se reanudó lentamente, con cuidado, no porque Galaxy perdonó, pero porque temía la exclusión. Recursos de la Tierra, minerales en bruto, IA avanzada, biológicos únicos eran demasiado valiosos para ignorarlos. Pero los términos tenían cambiado. Ahora la Tierra los dictaba. Cuando la Tierra envió emisarios a 11 planetas hostiles, ya no fueron recibidos con fría cortesía. Fueron recibidos con procesiones, alfombras rojas, silencio, miedo disfrazado de respeto. El Vengeance, el barco de Capitán León, era nunca desarmados ni desmilitarizados. Dondequiera que viajaba, iba acompañado de 2 escoltas y una carga útil visible de ojivas de clase S3. Era el mensaje flotante de la Tierra a la galaxia. Podemos llegar a cualquier parte, pero el poder genera paranoia y el silencio genera conspiraciones. En las sombras de la espiral oriental, más allá de la franja del espacio humano conocido, algo se agitó. El enjambre Barari. Nadie hablaba mucho de ellos. Especies de insectoides exiliadas hace siglos después de consumir 3 lunas pobladas. Durante una hambruna de recursos, habían sido expulsados de regreso a las regiones negras del vacío y sellados por un tratado galáctico. Pero los tratados significaban poco para los desesperados. Los Barcari habían observado la represalia de la Tierra. Ellos habían estudiado las ruinas de Aldrón a través de sensores cuánticos de largo alcance. A diferencia de otros, no tenían miedo. Estaban fascinados, porque a diferencia de las otras especies de la galaxia, rígido, burocráticos, con capas de protocolo, los Barcari entendieron la naturaleza de la Tierra. Instintivamente, violento, vengativo, depredador, pero también emocional, predecible. No atacamos donde son fuertes, un Barcari. El estratega hizo clic en su lenguaje de colmena. Atacamos donde están heridos. Y encontraron la herida. 2 meses después, al borde del sector 12, la colonia humana de Nueva Florencia fue oscuro. Población 11.000. Un próspero mundo Agrich, sin valor militar. El mensaje enviado a la Tierra no fueron palabras, sino una transmisión, una ejecución en vivo. Decenas de colonos, hombres, mujeres, niños, apilados en contención. Células, inyectadas con compuestos ácidos que licuaban su interior. Sin demandas, sin advertencias, solo lento. Agonía deliberada. Los Barcari no buscaban apalancamiento. Estaban probando los límites de la Tierra. El general Reva recibió la transmisión en silencio. Su personal esperaba órdenes, pero esta vez ella. No dije nada durante 1 hora completa. En cambio, se quedó mirando la imagen final. Un chico mayor de 6 años, con los ojos muy abiertos, gritando mientras su piel se disolvía. Su voz fue cortada. Se apagó la crema media cuando se terminó la alimentación. Entonces Reva se puso de pie y dijo 5 palabras. Trae el Leviatán en línea ahora. La habitación se congeló. Nadie la cuestionó, porque el Leviatán no era un arma de guerra. Fue un arma de erradicación. Todavía experimental. Todavía clasificado, pero ahora se usaría. La Tierra había construido el Leviatán en órbita secreta sobre Europa, una máquina del tamaño de una luna pequeña. No fue diseñado para ataque. No llevaba bombas ni misiles. Llevaba taladros gravitónicos, desgarradores atmosféricos y planetarios. Núcleos de fusión. El plan era terriblemente simple. Tira atmósfera, agrietar el núcleo, consumir la corteza, no dejar nada más que vacío.
Vari había asumido que la Tierra tomaría represalias como antes con una abrumadora potencia de fuego. S-3S, ataques orbitales. No esperaban que la Tierra borrara todo el sistema solar. En una semana, una flota de 42 barcos se movió hacia el grupo Vari. En el centro, era el Leviatán, flanqueado por todos los Dreadnoughts que poseía la Tierra. El capitán Legion estaba entre ellos. Su nave ahora está equipada con blindaje experimental y orientación directa de enlaces de IA. Sistemas. A la Tierra no le importaba si los Varari estaban listos. Ya no importaba. Pero dentro del Consejo de la Tierra Unida, el descontento comenzó a revuelva por primera vez. El embajador Kyo, un exmiembro de las Fuerzas de Paz de Luna, estuvo presente. Una sesión secreta y levantó la voz. Estamos a punto de cometer genocidio a una escala nunca vista. No represalias. Borrador. Nadie respondió. Entonces agregó, ¿qué nos separa de los monstruos y esto es nuestra única respuesta? La presidenta Aria parecía cansada, mayor, endurecido. Ella respondió despacio. Lo que nos separa es que esperamos hasta que nuestro. La gente gritaba. Luego le devolvimos el grito más fuerte. Kyo dijo, quieren atraernos a, demostrando su punto de que la humanidad es el villano. Estás entrando en su trampa. Aria se inclinó hacia adelante. Entonces deja que la galaxia mire. Déjelos ver qué sucede cuando los humanos se rompen. Y lo hicieron. La flota llegó al límite del sistema Varari en 10 días. Los Varkari prepararon una defensa, alineando su órbita con naves óseas y redes de partículas. Sus agujas de enjambre lanzaban interminables corrientes de drones colmena. Eso no fue suficiente. El Leviatán activó sus taladros, descendiendo la órbita como un dios con un bisturí. En 2 horas, había perforado la corteza de la primera. Planeta Varkari. El núcleo estaba desestabilizado. La atmósfera se quemó. Al espacio. El cielo se volvió negro, luego morado, luego rojo. Entonces el planeta se dobló. Hacia adentro como papel arrugado, arrastrado hacia su propio núcleo roto. 1 abajo, 4A. B. Vari Communications atascó la red cuántica con llamadas desesperadas. Mentiras, por favor, propaganda. Solo atacamos a humanos porque atacaron a Aldrin. Actuamos para restaurar. Equilibrio. Los humanos son los agresores. La Tierra no respondió porque a estas alturas la Tierra. No negocié con asesinos. La Tierra los corrigió. Durante los próximos 12 días, 3 variables más. Los mundos fueron destruidos. No bombardeado, desmantelado cuidadosamente, como un mensaje, siendo escrito un planeta a la vez. El último mundo fue su luna de vivero, hogar, a la larva no eclosionada, el futuro de su raza. Reva hizo una pausa allí. Ella sostuvo un privado. Vota entre sus órdenes. ¿Ahorramos los huevos? Ella preguntó. Él. La habitación estaba dividida. Algunos dijeron que sí. La misericordia importa. Otros dijeron que no. Eclosionarán. Ellos lo recordarán. Al final, Reva ordenó a Leviatán esterilizar la luna sin destruirla. Los huevos. Nunca eclosionaría. El planeta seguiría siendo una tumba hueca, una advertencia. De vuelta. Tierra. La reacción fue feroz. Algunos celebraron. Otros lloraron. La paz. La coalición se fracturó por completo. Algunos miembros renunciaron. Otros formaron una nueva resistencia clandestina, temiendo que la Tierra había perdido su alma. En los medios de comunicación, los debates se desataron. ¿Se está convirtiendo la humanidad en lo que alguna vez temimos? ¿O es así como se ve la supervivencia en la galaxia? Presidente Aria. Finalmente se dirigió al planeta. Ella se quedó sola en un escenario negro con los nombres de los muertos de New Florence se proyectan detrás de ella. Nombre tras nombre, familia tras familia. Su voz era firme. No buscamos la guerra. Nunca lo hacemos. Pero nunca lo haremos. Permita otro Z. Nunca otra Florencia. No somos conquistadores. Nosotros somos. No tiranos. Pero si vienes por nuestros hijos, nos convertiremos en tu extinción. Sin aplausos, solo silencio. Pero su mensaje fue escuchado, y en todas partes del mundo. Estrellas. La galaxia volvió a temblar. Porque la Tierra ya no era solo temida. Era inevitable. El silencio después de la extinción de Vari no fue paz. Fue el silencio que llega cuando todos aguantan la respiración. No por reverencia,
sino por miedo. A través de las estrellas, el mensaje había sido recibido. Demasiado fuerte, demasiado brutal, también. Final. La Tierra había demostrado que no solo podía poner fin a las guerras, sino que podía borrar especies. Y lo haría sin inmutarse. Pero las consecuencias no fueron lo que la Tierra esperaba. No hubo declaraciones de lealtad, no alianzas forjadas en admiración. En cambio, la galaxia se retiró. Uno por uno, embajadas cerradas. Los pactos comerciales se estancaron. Estaciones conjuntas de investigación que, una vez celebrada colaboración, comenzaron a desmantelar sus secciones humanas. Tierra. A los buques se les negó reabastecerse de combustible en los puertos aliados. Cooperación científica girada. Frío. No porque la galaxia estuviera unida contra la Tierra, sino porque estaba dividido dentro de sí mismo, sin saber si participar o esconderse. En muchos sistemas, los civiles se refirieron a la Tierra en voz baja, llamándola la llama, el útero rojo, el altavoz final. Algunos temían a la Tierra como castigo divino, otros como locura con motores, y en esta tensión comenzaron a formarse grietas. No, en la galaxia, pero en la Tierra misma. Empezó pequeño. Un profesor universitario en Nairobi publicó un ensayo muy leído titulado Gravedad Moral. Porque la Tierra es cayendo. Fue prohibido en cuestión de días. Luego vino un denunciante, el comandante Allen, anteriormente conectado a los sistemas internos de IA de Leviatán. Apareció en una transmisión anónima de Darknet con un reclamo escalofriante. Probamos el Leviatán en un asteroide pícaro 2 meses antes de Aldrón. El sistema estaba listo mucho antes del ataque Barari. No lo construimos para defensa. Lo construimos porque alguien sabía que esto sucedería. La corriente fue borrada de oficial. Canales en minutos. Pero ya era demasiado tarde. La resistencia lo había oído. Formado en los discretos vientres de Luna, la resistencia ya no era una colección de activistas por la paz y disidentes políticos. Se estaba convirtiendo en algo organizado, armado, enojado, no con la galaxia, sino con el gobierno de la Tierra. Se llamaban a sí mismos el retiro. Su creencia era simple. La Tierra había ido demasiado lejos. Aldren. Fue una represalia. La respuesta de Barari, exagerada. El Leviatán, un crimen de guerra. Envuelto en acero. No buscaron la rendición. Buscaron corrección. En su primera cumbre registrada, uno de sus comandantes, un exmarine llamado Elenae, pronunció un discurso que resonó a través de comunicaciones cifradas. Nos convertimos en lo que temíamos. Nosotros no ganamos. Más, nos callamos. No defendemos. Borramos. Esto no es poder. Es podredumbre. Y está en nuestros huesos ahora. Incluso dentro del Comando Unido de la Tierra, surgieron preocupaciones. A la capitana Leon, de vuelta en órbita a bordo del Vengeance, se le había concedido una rara licencia de 6 semanas, pero no regresó a sus propiedades familiares o los complejos turísticos de Arcadia como la mayoría de los oficiales. Ella fue a Z, o lo que quedaba de ella. Una sola estructura quemada se encontraba en medio de la Guastland, media cúpula de investigación enterrada en arena ennegrecida. Huesos carbonizados habían sido removidos durante mucho tiempo, pero sus sombras aún se aferraban al suelo. Ella entró. Silencio, solo, sin cámaras, sin metales. Y cuando llegó a la vieja orden, Post se paró debajo de la torre de comunicaciones en ruinas y susurró. Yo lo hice por ti. Pero los fantasmas no dijeron nada. Más tarde, ella recibió un privado. Transmisión del general Reva. Estamos perdiendo terreno, no en el espacio, sino en él. Mente. La confianza pública se está desgastando. El retiro está ganando fuerza. Necesitamos algo para mantenerlos unidos. El capitán León respondió sin emoción. ¿Qué quieres que haga? ¿Matar la verdad? Reva no respondió. En cambio, ella envió un paquete de datos. Una nueva asignación. Operación Pulso de Hierro. No se trataba de guerra. Se trataba de óptica. La inteligencia terrestre había detectado una bolsa de sufrimiento en el planeta del borde Horus 2, un centro comercial devastado por un brote de enfermedad. Más de 200.000 no humanos. Civiles, Trell, Valari, especies menores estaban muriendo. Sus propios gobiernos habían. Los abandoné.
La Tierra podría intervenir, enviar medips, suministros, médicos humanos, metraje, una campaña humanitaria para pintar a la Tierra como un salvador nuevamente. León se resistió. No somos una organización benéfica. Somos un martillo. Reva respondió. Luego mostrar. Ellos también podemos construir. Ella aceptó. Ella no sabía por qué. Culpa tal vez o él. Silencio de Zeta, todavía aferrada a sus botas. Cuando los medips de la Tierra llegaron a Jorvex II, los lugareños esperaban invasión. En cambio, recibieron paquetes de curación, comidadrones y geles bioregenerativos. Ingenieros humanos estabilizaron la atmósfera. Sistemas. Se desplegó un ala completa de IA médica para escanear y tratar a los infectados. En un mes, el brote fue contenido. Y por primera vez desde Aldron, la Tierra fue bienvenida. Las fuentes de noticias en toda la galaxia comenzaron a cambiar tentativamente, con cuidado. Un titular. En un planeta neutral, lea, la Tierra sana, no solo duele. Esperanza después de la llama. Pero incluso cuando él se extendió una mano, otros dedos se curvaron en puños. Los exiliados K. Una raza guerrera otrora marginal obligada a esconderse hace siglos, anunció su resurgimiento. En una transmisión interceptada por el Sintel, su líder, un bruto, llamado Batanzour, declaró, la humanidad es una plaga. Tú, no negocies con fuego, lo ahogas. El mensaje terminó con imágenes de un puesto avanzado de ciencias humanas en el sector 19 siendo invadido e incendiado. Los científicos, neutrales, fueron ejecutados en pantalla. El concilio lo condenó, pero en silencio, débilmente, porque muchos todavía temían. La próxima respuesta de la Tierra podría ser peor que el crimen. Pero esta vez, la Tierra lo hizo. Nada. Sin barcos, sin S-3, sin Leviatán. La capitana León misma recomendó moderación. Devolvemos el golpe. Nos convertimos en el monstruo. Otra vez. Deje que el Consejo se ocupe de los exiliados. Que demuestren que les importa. Fue un movimiento calculado. Y funcionó. El Consejo frente a la Tierra. Sorprendente silencio, se dio cuenta de que estaban siendo vigilados no por agresión sino por coraje. Por primera vez en décadas, el Consejo votó por unanimidad desplegar un grupo de trabajo multiespecies para cazar a los exiliados K. La Tierra no participó. Eso. Observó y lentamente la confianza comenzó a regresar, pero la confianza era frágil y las líneas de fractura internas de la Tierra se estaban profundizando. El Retiro ejecutó su primera acción importante, un ataque cibernético completo, apagado del núcleo de IA que impulsaba la red logística orbital de la Tierra. Para 3 minutos, más de 70 buques de carga quedaron impotentes en órbita. Protocolos de emergencia. Pateado adentro. No se perdieron vidas, pero se recibió un mensaje. Un retiro. Transmission secuestró cada terminal en los edificios de SGV durante 6 segundos. Solo. Una frase en blanco puro sobre negro. Borraste su planeta. Vamos a reescribir. Tuyo. Las fuerzas de seguridad entraron. Más de 50 miembros del Retiro fueron arrestados. Pero el apoyo para ellos solo creció. Las protestas volvieron a las calles de la Tierra. Silencio en. Primero, luego más fuerte. Estudiantes, veteranos, familias de los perdidos en Florencia y Z. Gente que apoyaba las represalias pero temía en lo que se había convertido. Tierra. Se encontraba ahora en una encrucijada, una leyenda, un símbolo, un tirano, un salvador, y en el centro, personas como León y Reva quedaron para navegar por un legado empapado en ambos. Sangre y fuego. En sus aposentos, el capitán León miraba las estrellas desde su ventana gráfica. Una vez que ella creyó en la venganza, creyó que era justa. Ahora, ella no estaba tan segura. Los Varis se habían ido, pero sus sueños no eran gratuitos. La noche escuchó a ese chico en Nueva Florencia. Su grito, luego silencio. Y. Ahora la Tierra caminaba hacia el futuro al filo de una espada. Un paso adelante, un paso atrás. La galaxia observaba, esperando a ver qué clase de Dios sería la humanidad. Conviértete en el siguiente. Los muros de tierra seguían en pie, pero por dentro, algo había empezado a resquebrajarse. Ni acero, ni circuitos, conciencia. 6 meses después del primer ataque del Retiro, un apagón temporal de la red orbital de la Tierra,
El mundo ya no estaba unido en pena o venganza. Estaba dividido por la memoria. Zeta y Florence ya no eran heridas. Se habían convertido en armas utilizadas por ambos bandos en una creciente guerra fría civil. Los líderes de la Tierra, una vez venerados por su fuerza, ahora eran símbolos ambulantes del pasado. Aprobación general de Reva. Las calificaciones bajaron por primera vez en su larga carrera de décadas. Incluso presidente Arya, la cara férrea de la doctrina de las represalias, se encontró dando discursos en pasillos medio llenos. Pero en el lado más oscuro de la luna de la Tierra, en lo profundo de los túneles de excavación abandonados del puesto avanzado K-47, el retiro del mercado ya no solo protestaba, estaba planeando. Elene se paró ante un mapa digital de toda la red de defensa de la Tierra. Cada cañón orbital, astillero y comando, relé que brilla en rojo tenue. Cada uno de estos nodos, dijo, señalando a la cuadrícula, atraviesa un protocolo de enlace cuántico diseñado por el Cuerpo de Defensa Interestelar de la Tierra. Y cada protocolo fue escrito por un humano. Mano, un rebelde más joven, sabelotodo y de ojos anchos, frunció el ceño. Significado los humanos cometemos errores, y ya hemos encontrado dos. Ella tocó su tableta y destacó dos nodos, Zeta Relay Prime y Tantalus Orbital. Matriz de escudos. Uno era el distribuidor central de comunicaciones de la Tierra. El otro impulsó la mitad de los cañones de defensa orbitales que rodeaban el planeta. Si los cerramos simultáneamente, ella, continuado, no interrumpiremos simplemente los sistemas de la Tierra. Lo expondremos. Lo haremos vulnerable. Por una vez, la Tierra sentirá lo que es estar indefensa. La habitación estaba tensa. No con miedo, sino con determinación. Porque para el recuerdo, esto no fue solo rebelión. Fue restauración. Ellos no querían destruir la Tierra. Querían recordarle lo que significaba ser humano. De vuelta en las cámaras de mando, bajo Olympus Mons, la general Reva paseó ante su personal asesor. Un digital briefing flotaba en el aire. Transmisiones interceptadas, suministro de retiro previsto, rutas, fragmentos de mensajes cifrados. Están planeando algo más grande. Ella dijo, algo coordinado. Estamos viendo sondas cibernéticas que afectan a sistemas profundos, no solo a la infraestructura. Flota, notas de comando. La comandante Mies, su segunda al mando, parecía pálida. ¿Crees que quieren activar un apagado durante una operación? Reva no parpadeó. No, quieren activar uno antes de una operación. Cuando menos lo esperábamos, se volvió hacia la habitación. Ya no estamos solo en guerra con las ideas. El retiro se ha convertido en una amenaza estratégica. En algún lugar del cielo. Arriba, el Dreadnought Vengeance se preparó para su lanzamiento nuevamente. El capitán Leon, que una vez vio la destrucción de Aldron desde el puente de ese mismo barco, se mostró reacio a regreso. Pero las órdenes eran órdenes. Ella se quedó sola en el ascensor del oficial, mirándola fijamente. Reflexión. Ella había perdido peso. Su rostro era más nítido, sus ojos más oscuros. Una voz rompió el silencio. No eres la misma mujer que dio la orden de disparar a Aldrin. Leon se volvió. Fue la doctora Mirren Cho, consejera de la flota, una de las pocas civiles autorizadas a largo plazo. Despliegue. No, dijo Leon. Esa mujer creía que la justicia tenía que ver con el equilibrio. ¿Y ahora? Leon suspiró. Ahora sé que se trata de conveniencia. El consejero no respondió. Solo la estudié cuidadosamente y luego le entregué un pequeño chip de datos. Sesión informativa encriptada de máxima prioridad. No de Reva, de Mereie. Leon levantó una ceja. ¿El presidente? No. Para ojos militares, agregó el consejero. Solo por los tuyos. Más tarde, en la intimidad en sus habitaciones, Leon insertó el chip y observó cómo la presidenta Arya parecía en holograma, cansada y serena. Capitán, si está viendo esto, nuestros analistas han confirmado dos cosas. 1. El retiro. Se ha infiltrado en al menos 4 notas de comando, incluida una sobre venganza. 2. Alguien dentro de mi gabinete los está ayudando, posiblemente alimentándolos con inteligencia en tiempos de guerra. Necesito a alguien que pueda. Confianza. No para detenerlos, sino para encontrar la línea en la que dejen de ser rebeldes y empiecen a ser verdugos. Tú eres ese alguien. León miró fijamente a Al.
Pantalla mucho después de que finalizara el mensaje. Ella no se sentía confiable. Ella se sintió atrapada. En otras partes de la galaxia, el equilibrio de poder cambiaba silenciosa pero rápidamente. Los Genturi, Ascendanki, una especie telepática con un desdén casi religioso por la guerra, permaneció neutral durante más de un siglo. Pero la creciente agresión de la Tierra los había empujado a una acción sin precedentes. En un frecuencia diplomática oculta a los escáneres primarios de la Tierra, se llevó a cabo una reunión entre enviados y delegados de Genturi, de 6 especies diferentes, incluidos sobrevivientes de antiguas colonias Koru, lo que compartieron fue una revelación escalofriante. Se estaba formando una nueva alianza. Sin pancartas, no. Declaraciones abiertas, solo un objetivo susurrado. Contiene tierra. No atacarlo. No. Enfréntalo. Solo conténlo. Aíslalo. Rodéalo con un rechazo silencioso. Corte de comercio. Tecnología bloqueada. Exploración denegada. Sería un silencio. El exilio se extiende a través de los sistemas. El plan era arriesgado. Si se descubre también, pronto, la Tierra podría atacar de nuevo. Pero apostaban por el creciente malestar interno de la Tierra, por el retiro, por las grietas. Ya se está mostrando. Sabían que la Tierra no temía a los enemigos, temía perder el control. E iban a hacer que sangrara lentamente de adentro hacia afuera. De vuelta, Tierra, el plan del retiro llegó a la etapa de ejecución. En 0247, UTC, se lanzó una huelga digital coordinada desde 5 ubicaciones separadas. Virus creado a partir de los protocolos cuánticos obsoletos del propio apretón de manos de la Tierra inyectados. Mismo en Z Relay Prime y Tantalus Shield Grid. Durante 22 segundos, las defensas externas de la Tierra cayeron. En esos 22 segundos, cada escáner orbital fue ciego, cada cañón se enfrió, cada alarma permaneció en silencio. Y para los primeros, tiempo en casi un siglo, la Tierra era vulnerable. No pasó nada. No alien. Flota. Sin ataque. Solo silencio. Pero el mensaje era claro. Un parpadeo. Respira. Eso es todo lo que hizo falta. El general Reva fue despertado de su sueño y corrió al sala de mando. Su voz cortó el aire como una cuchilla. Encuentra la brecha. Rastree el señal. Quiero arrestos por horas. Pero en el fondo, ella sabía que la verdadera guerra había ya comenzado. No entre la Tierra y las estrellas, sino entre la Tierra y ella misma. En los días siguientes, más de 300 personas fueron arrestadas. 32 fueron ejecutados, bajo las leyes de seguridad de emergencia. Docenas más desaparecieron sin juicio, y por cada persona capturada, 10 rosas más. El retiro se hizo más audaz, más ruidoso, más público. Y en medio de todo, a Capitán León le quedaba una opción. Podría seguir persiguiendo sombras, o podría encontrar el alma que la Tierra había perdido en el fuego. Las calles de Nueva Oslo ardían, no con bombas o láseres, sino con rabia. Decenas de miles inundaron la plaza central de la capital, sosteniendo letreros que parpadeaban con furia digital. Esto no es la tierra por la que sangramos. No más leviatanes. No somos dioses. Nosotros somos fantasmas. Las protestas habían comenzado después del apagón número 22. El gobierno intentó, para enterrarlo, lo llamó un fallo de encendido menor de los sistemas. Culpó a la interferencia solar. Pero la gente sabía que el retiro lo filtró. Las imágenes, los documentos, incluso fragmentos de transmisiones interceptadas del Consejo confirmando el plan silencioso para aislar a la Tierra del resto de la galaxia. Así, el mito de la invencibilidad de la Tierra se resquebrajó. La gente era cansado del miedo, de ver a su planeta pasar de ser respetado a vilipendiado, de preguntarse si sus hijos heredarían un trono o una tumba. Pero el gobierno vio las protestas de manera diferente. Para ellos, no fue un llanto por la paz. Fue el comienzo del motín. Capitán León estaba en la sala de guerra a bordo de Vengeance, ahora en órbita alta sobre la Tierra. Ella no había dormido en 2 días. Su barco todavía estaba completamente armado. Sus órdenes fueron poco claro. Ella había sido convocada no para pelear, sino para mirar. La general Reva apareció en el enlace de comunicaciones, con ojeras debajo de los ojos. «Están planeando algo», dijo ella. «¿El retiro?», preguntó León. Reva asintió.
Más grande que antes. Hemos interceptado Chatter. Coordinación encriptada entre células disidentes en la Tierra, Marte, Europa. Incluso las profundas colonias de plataformas de Saturno. ¿Qué quieren? León preguntó. Sin embargo, ella ya lo sabía. Reva respondió de todos modos. Cambio, limpieza, una purga de la doctrina de represalias. Lo llaman Proyecto Damphire. El nombre quedó en el aire. Damphire, resonó León. Sí, Reva, dijo sombríamente. La idea de que un nuevo amanecer llega solo después del fuego. Nuestro fuego es extinguido. Reva se inclinó hacia adelante. Si tienen éxito, la Tierra se fractura. Nuestras flotas entran. 2. Nuestros enemigos se mudan y la era de la supremacía humana termina en un susurro. León no respondió de inmediato porque, por primera vez en su vida, ella no estaba seguro de que eso fuera algo malo. En Marte, bajo las ruinas oxidadas de plataformas Terran originales de terraformación, el comando de recuperación estaba en el ensamblaje final. Renaede se presentó ante sus líderes de campo, un grupo de veteranos, piratas informáticos, ingenieros, médicos y exoficiales. Hemos intentado protestar pacíficamente, dijo. Enviaron bots antidisturbios. Intentamos una exposición coordinada, agregó otro. Silenciaron a la prensa. Y nosotros. Les mostró que sus sistemas podrían fallar, que incluso la Tierra no es intocable. Reflexionaron. No. Apretaron su agarre. Entonces, ¿qué queda? Alguien preguntó. Otra cosa. Inhalado. El único idioma que aún entienden. Guerra. Pero no una guerra de bombas. Esto no. Tiempo. Esta vez, el retiro no atacaría la infraestructura de la Tierra, ni sus flotas, ni sus colonias exteriores. Ellos tomaría el mando el mismo. Olympus Prime, el cuerpo de mando subterráneo en los Andes, donde el liderazgo central de la Tierra operaba debajo de 20 kilómetros de montaña y aleación de carbono. Sin orbital, el bombardeo podría alcanzarlo. Ningún satélite podría penetrarlo. Fue la paliza, corazón de la supervisión humana, militar y gubernamental, e iban a tomarlo desde adentro. El plan era simple, en teoría y de mente en ejecución. 1. Comando de infiltración como rutina. Equipos de mantenimiento y seguridad. 2. Use chips de identificación forjados de desmantelados. Oficiales. 3. Secuestrar las comunicaciones internas y cortar todos los relés de transmisión externos. 4. Active el confinamiento desde adentro. 5. Tomen la sala de control. 6. Transmita una nueva directiva. Desmantelar la doctrina de las represalias. Desactiva el Leviatán. Desarmar las capacidades de ataque planetario. Exigir un referéndum completo sobre las políticas de guerra de la Tierra. Tomaría exactamente 7 minutos. Él lo dijo con calma, como si ella fuera pidiendo café, porque creía en él, no en la victoria, sino en el sacrificio. Probablemente morirían, pero la Tierra finalmente podría escuchar. De vuelta a la venganza, el capitán León recibió 2 mensajes simultáneamente. Una de Reva, otra de Aria. La voz de Reva era de acero frío. Prepara venganza para el protocolo de ataque terrestre. Sí, Olympus Falls. No podemos permitir el acceso de recuperación a códigos de comando clasificados. Ni siquiera por un segundo. Tendrás un ventana de 15 minutos. Si ve confirmación de infracción, inicie. Golpe de tierra. Protocolo. Fuego en su propio planeta, su propia especie, su propia capital. León sintió que le daba vueltas el estómago. El segundo mensaje vino de Aria. Su voz era: más tranquilo ahora, humano tenso. León, están equivocados. Pero nosotros también. Esto ya no es un gobierno. Es un cementerio con satélites. Autoricé esta huelga. Pensé que era necesario. Ahora no estoy seguro. Si Olympus cae, tendrás que decidir qué viene después. Yo no. Reva no. Tú. La pantalla se quedó en negro. León se sentó solo. El retiro se movió. A las 0309 UTC, 2 naves espaciales abandonaron Marte, bajo mantenimiento oficial de transpondedores. Los nombres eran reales. Las autorizaciones limpias. Nadie los detuvo. Por 0354 UTC. Atracaron en la estación repetidora de alta altitud de Olympus Prime. En 440 U3. UTC. Se hicieron los primeros disparos.
A las 04:05 UTC, Olympus Prime estaba comprometida. En venganza, las alarmas gritaron. Actividad no autorizada al mando, la IA. Anunciado. Violación de seguridad confirmada. Protocolo de confinamiento en vigor. Reva apareció, con el rostro pálido y furioso. Hazlo, León. Ejecute el protocolo de ataque a la Tierra ahora. León dudó. Ella vio las imágenes. Granulado, tembloroso, pero claro. Retiro armado. Operativos con uniformes de SGV moviéndose por los pasillos de la instalación más segura del sistema solar. Tiroteo, humo, cuerpos, puertas selladas, una terminal violada. La voz de Reva se elevó ahora. Maldita sea. Esa terminal les da acceso a los códigos de anulación del Leviatán. La mano de León se cernía sobre el comando. 12 ojivas, un lanzamiento. Olympus sería as. El Recal desaparecería, pero también lo harían todos los que estaban adentro. Ingenieros, médicos, personal, secretarias, civiles. Su voz tembló. ¿Qué pasa si no intentan usar el Leviatán? ¿No podemos correr ese riesgo? La voz de León se endureció. ¿Y si nosotros? ¿Sigues arriesgándote hasta que no quede tierra? Reva brilló. Estás desobedeciendo un directo orden. León no dijo nada. Ella apagó la alimentación. Dentro de Olympus, Ezrenai llegó a la cámara de control. Su equipo estaba ensangrentado. 2 ya estaban muertos, pero lo habían logrado. Se acercó a la terminal de comando. Manos temblando. Comience la transmisión, dijo alguien. Pero él se quedó mirando él. Pantalla. Su reflejo miraba hacia atrás, desgastado, hueco, más viejo que sus años. Esto lo era, y ella ya no estaba segura. En venganza, León inició un directo. Anulación de la cuenta regresiva del golpe terrestre. La IA respondió. Secuencia de ataque. Desactivado. A la espera de más órdenes. León respiró hondo. Luego abrió un canal para todos. La Tierra, sus colonias, sus flotas, sus enemigos, sus rebeldes. Una emisión de espectro completo. Y ella habló. Esta es la capitana Mera León del acorazado terrestre Venganza. Estuve allí en Aldron. Yo di la orden. Vi un planeta muere. Creía que era justicia. Ella hizo una pausa. Vi a los Bari gritar mientras despojamos su sistema de cenizas. Me dije a mí mismo que se lo merecían. Otra pausa. He servido a la Tierra toda mi vida, pero esta noche me niego a quemarla. Ella, inhalado. El retiro se ha llevado a Olympus. No son perfectos. No están limpios. Pero, tal vez son los únicos que siguen preguntando si hemos ido demasiado lejos. Su voz se quebró levemente. Entonces, no voy a bombardearlos. No voy a protégelos. Voy a escuchar. Y le pido al resto de la Tierra que haga lo mismo. Luego terminó la alimentación y esperó. En el Olimpo, él permaneció congelado. Ella esperaba gritos, explosiones, pero en cambio escuchó a León. Y para él, por primera vez en años, dudó. La terminal parpadeó, todavía abierta, todavía activo. Un botón para transmitir su manifiesto. Un clic para exigirlo todo. Miró a su equipo, luego lentamente lo apagó. A través de la galaxia, el Consejo observó. Se habían preparado para la guerra. En cambio, vieron una pausa. Y eso, la pausa, ese momento frágil y tembloroso de vacilación, lo significaba todo. En la Tierra, por primera vez en años, el silencio no significaba miedo. Significaba oportunidad. El silencio que siguió a la transmisión del Capitán León no fue como el silencio después. Una batalla. No estaba lleno de miedo ni de la tensión de espera antes de un ataque. Eso era otra cosa. Era una posibilidad. Olympus Prime, el ejército que golpea la Tierra. Corazón todavía estaba bajo control de recuperación, pero no hubo contraataque, no. Flota de represalia, sin bombardeo orbital, sin emergencia. Ley marcial. En todo el sistema solar, todos esperaban a ver qué sucedería a continuación. Pero nada lo hizo. No está bien. Lejos. Por primera vez desde la destrucción del puesto avanzado Z, la Tierra se quedó quieto. Y en esa quietud, algo comenzó a cambiar. En el quinto, el día del enfrentamiento, la presidenta Aria hizo su primera aparición pública desde la
incumplimiento. Ella no se paró frente a un podio, sin bandera a su espalda, sin ejército. Detrás de ella, solo ella, se sentó en un viejo escritorio, uno que pertenecía al presidente de la era preespacial, una reliquia desenterrada de un museo, y ella no hablaba como una líder, pero como una mujer cansada. Hemos estado caminando en llamas. Nos dijimos a nosotros mismos él. El fuego nos mantuvo a salvo, que iluminó el camino, que era justo. Pero ahora miramos hacia atrás y vemos tierra quemada, cielos quemados y los fantasmas de los planetas. Todavía somos fuertes. Seguimos unidos. Pero la pregunta ahora es ¿para qué? La transmisión fue corta, sin conclusiones dramáticas, sin exigencias, solo una pausa. Y para un planeta gobernado por protocolos de guerra y doctrinas de represalia, esa pausa golpea más fuerte que cualquier misil jamás podría. Dentro de Olympus Prime, el retiro no celebra. No hubo posibilidad de victoria, ni discursos, ni banderas plantadas. Ellos no querían gobernar. Nunca habían querido eso. El Serenae pasó la mayor parte de su tiempo caminando por los pasillos que habían asaltado apenas unos días antes. Sangre aún manchada. Algunos de los pisos de metal. Los cuerpos habían sido retirados, pero el recuerdo estaba fresco. Cuando el capitán lo ingresó a las instalaciones bajo un alto el fuego formal, él la conoció. Sin armas, sin armadura, solo un bloc de datos y ojos cansados. «Podrías habernos matado», dijo él. «Casi lo hago», respondió León. El silencio pasó entre ellos. «¿Por qué no lo hiciste?», él preguntó finalmente. Leo miró más allá de ella hacia la enorme terminal central de Olympus Prime, donde se emitieron órdenes de guerra planetarias. Se registraron los ataques y se almacenaron los códigos de represalias. «Creo que finalmente recordé lo que la Tierra. Se suponía que debía hacerlo», dijo ella. Él asintió lentamente. «Entonces fallamos exactamente en él. El mismo momento porque también olvidamos por lo que estábamos luchando. Se quedaron allí por un largo rato. Enemigos que no lo hicieron. Ya no te sientes como enemigos. Solo dos mujeres de pie sobre las cenizas de demasiadas tumbas. El desmantelamiento de la doctrina de las represalias no sucedió en un día. No podía. Se construyeron demasiados sistemas a su alrededor. Demasiados barcos, también. Muchos protocolos. Demasiadas mentes programadas para pensar en términos de venganza. Escalada, potencia de fuego. Pero todo comenzó con un solo pedido. Desactiva el Leviatán. El comando vino conjuntamente del capitán León, el presidente Aria y el general Raya, quienes en las secuelas no habían sido eliminadas, no castigadas, sino dejadas para observar cómo el mundo. Ella ayudó a Shape a comenzar a remodelarse. Ella emitió la desactivación. Ella misma. Y cuando el núcleo del Leviatán se enfrió por última vez, la galaxia. Lo sentí. Un arma de extinción. Ahora solo otro satélite a la deriva por encima. Europa. Luego vinieron las audiencias de la verdad, una investigación pública transparente transmitida en todas las colonias humanas. A las víctimas de la era de las represalias se les permitió habla, sobrevivientes de los asentamientos de refugiados de Koru, científicos Bari que escaparon, colapso planetario, voces disidentes de la Tierra silenciadas durante la represión. Cada uno tenía 5 minutos. No interrupciones, sin justificaciones. La verdad en su forma más cruda. Y eso rompió a la gente. Los soldados lloraron. Los civiles colapsaron. Gigantes políticos caminaron. Abajo, la oradora final de la audiencia fue una joven de 19 años, hija de un Koru.